Hola, buenas tardes. Somos el grupo número 1 del tercer ciclo de Psicología de la Universidad Juan Mesía Vaca. A continuación, acompáñanos a ver un video con imágenes en donde vamos a detallar claramente el complejo del desarrollo humano. Vamos a ver diferentes etapas en donde varía la conducta, donde varía el comportamiento, y va a dejar en claro los periodos críticos también a los que hacemos alusión en este video. Sociología. El desarrollo de un país no puede ser entendido desde la perspectiva única del crecimiento económico. El propósito final del desarrollo se encuentra en cada uno de sus habitantes y en las posibilidades que ellos tienen para elegir una vida en la que pueden realizar a plenitud su potencial como seres humanos. El desarrollo humano consiste en la libertad que gozan los individuos para elegir entre distintas opciones y formas de vida. Los factores fundamentales que permiten a las personas ser libres en ese sentido son la posibilidad de alcanzar una larga vida y saludable, poder adquirir conocimientos individual y socialmente valiosos, y tener la oportunidad de obtener los recursos necesarios para disfrutar un nivel de vida decoroso. En el núcleo del concepto de desarrollo humano se encuentran las personas y sus oportunidades, no la riqueza que poseen, el ingreso que devengan o las mercancías y servicios que consumen. En relación con la psicología, el término de desarrollo humano hace referencia a los cambios de comportamientos provocados por el entorno en el que se encuentran las personas y que a su vez se encuentran determinados por la sociedad o cultura en la que están inmersos. Estos cambios pueden tener dos variables, ya sean cuantitativos o cualitativos. De lo cuantitativo podemos decir que se refiere a la cantidad de respuestas que genera un sujeto. Por ejemplo, un niño puede aprender una cierta cantidad de palabras para interpretar si mantiene una relación de convivencia directa con adultos. En cambio, en la parte cualitativa, podemos decir que se produce cuando hay un cambio en la forma de respuesta que el sujeto muestra. Un ejemplo claro de esta actividad es cuando un individuo muestra más habilidad para hablar. Sus temas son más específicos, amplios en contenido o puede elaborar con información relevante. En nuestros días, todos los investigadores sobre la infancia describen alguna forma de posición interaccionista, asumiendo que tanto la conducta como el desarrollo humano están influidos por factores genéticos que vienen a ser la herencia y ambientales, también llamada como medio. Así, desde el punto de vista interaccionista, lo importante es conocer la contribución cualitativa y, sobre todo, los mecanismos que explican las interacciones de la herencia y el medio en los procesos psicológicos superiores, como la inteligencia, la personalidad, las habilidades cognitivas, el temperamento, etc. Para ello parece más apropiado dejar de preguntar cuánto influye con uno u otro factor y preguntarse cómo interaccionan ambos en cada dimensión del desarrollo, en cada individuo, en cada grupo. No obstante, dentro de esta posición interaccionista en conjunto, se pueden apreciar diferencias de interpretación sobre sí determinados aspectos específicos de la conducta. Poseen una base principalmente biológica o si la misma conducta es resultado de factores ambientales. Según Jacob, en 1970, la herencia marca al organismo los pasos y la dirección a seguir con el propósito de garantizar la reproducción y supervivencia de la especie, y no permite la intervención del ambiente en la estructura del mensaje de los aspectos biológicos heredados. Así, en el código genético humano se pueden apreciar unos contenidos cerrados y otros contenidos abiertos. Los contenidos cerrados hacen referencia a aquellas características morfológicas propias de nuestra especie, que solo sufren modificaciones como consecuencia de los procesos filogenéticos: un cerebro, una nariz, 2 brazos, 2 pulmones, un corazón, etc.
así como a nuestro calendario madurativo. Al nacer no hablamos con 2 años, ya tenemos adquirido el lenguaje y con posterioridad aumentamos nuestro léxico y perfeccionamos el dominio del lenguaje, etc. Pero también existen unos componentes abiertos en el código genético que no son contenidos concretos, sino potencialidades, entendidas como posibilidades de adquisición y desarrollo. Utilizando el mismo ejemplo anterior del lenguaje, su componente abierto hace referencia a que el lenguaje se adquiere en interacción con otros en un entorno social, y esto hará posible la adquisición de diferentes idiomas y que su desarrollo sea más o menos rico desde el punto de vista léxico-semántico. Por tanto, el hombre como organismo complejo posee una parte cerrada que se encuentra más prefijada por el código genético, parte que impone, y otra parte abierta que dota al individuo de cierta capacidad y libertad a la hora de emitir una respuesta en la interacción con el medio, parte que permite, desempeñando un papel más relevante aquellos aspectos de la herencia que permiten que aquellos que imponen, ya que se cuenta con muchas alternativas diferentes para desarrollar las posibilidades que ofrece la herencia. Encontrándonos en este momento de la discusión sobre la influencia de la herencia y el medio, parece necesario añadir el concepto de canalización según Cal en 1981, según Palacios en 1990. El concepto hace referencia al hecho de que los humanos somos más semejantes unos a otros en la primera infancia y que en años posteriores las diferencias se ven acrecentados debido a la influencia del entorno. Es decir, nuestro desarrollo está más canalizado desde el punto de vista madurativo en las primeras etapas de la vida. De esta forma se garantizan unos mínimos evolutivos que contribuyen a asegurar la supervivencia de la especie en una etapa de la vida caracterizada por la dependencia e indefensión. Pero no todos los aspectos y etapas del desarrollo están igualmente canalizados por los factores biológicos. Así, a medida que el desarrollo se encuentra menos canalizado, más sensible será a la calidad de la influencia del ambiente. Es decir, dependerá más de si el ambiente ofrece una mayor o menor variedad y cantidad de estimulación, y por tanto existirán más diferencias interindividuales y viceversa. Cuando más canalizado esté el desarrollo, menos diferencias interindividuales se encontrarán. Gottesman, en 1974, propone el modelo de limitación del escenario, partiendo de la idea que los genes proporcionan un margen de reacción y los factores ambientales determinan el resultado final. Así, los factores ambientales son los responsables de determinar en qué lugar y de qué margen se acaba el desarrollo, ya que los genes no lo determinan de forma precisa. Así, por ejemplo, si la herencia marca de un sujeto que mida entre 1,60 m y 1,65 m, serán los factores ambientales como la alimentación, la crianza, entre otros, los que determinen que el individuo alcance el máximo, el mínimo o un valor intermedio en su altura. Si hacemos referencia a diferentes rasgos o capacidades, tales como la habilidad para jugar al tenis, fútbol, natación o básquet, o incluso tocar un instrumento musical determinado, se comprobará que los márgenes de reacción varían, siendo menores o mayores según los rasgos de conducta que se haga referencia y dependiendo de las posibilidades que ofrezca el medio externo. Así, la conducta del niño resultaría influida por 3 reacciones básicas entre el genotipo y ambiente. Estas 3 conductas serían la pasiva, evocativa y activa. La relación pasiva
Se produce cuando el ambiente es proporcionado por los genotipos de los padres. Generalmente, padres e hijos se encuentran expuestos al mismo ambiente. En este caso, se podría hablar de una familia nuclear o una familia amorosa, sobre todo en la etapa infantil, y dicho ambiente correlaciona con el genotipo del niño y de los padres, y a la vez lo apoya. A su vez, los genotipos de los padres e hijos suelen ser parecidos. Así, padres aficionados a la práctica de algún deporte, por ejemplo, el tenis, suelen influir en el interés por parte de sus hijos hacia dicho deporte en concreto o hacia los deportes en general. Una relación evocativa representa las respuestas que el niño evoca de los diferentes genotipos de las personas que participan de su contexto social y que se correlacionan con las características que posee el propio niño. Por ejemplo, si un niño se muestra cariñoso y feliz, existe mayor probabilidad de que provoque respuestas de afecto, sonrisas, risas de los demás. A su vez, en el caso de los niños con interés por el aprendizaje, darán lugar a que sus enseñantes se interesen por ellos, y niños con poco interés y motivación pueden ser ignorados o poco atendidos. Es por ello que el niño empieza a investigar y a desarrollar su capacidad cognitiva. Finalmente, la relación activa se da cuando el niño elige el ambiente, guiado directamente por su genotipo, construyendo lo que se denomina su nicho ecológico. Los niños prefieren y se inclinan por determinados aspectos y lugares en su entorno que son afines a sus intereses: un grupo de amigos, la naturaleza, la escuela, la familia, entre otros. El presente modelo considera que el entorno se vale de estos tres tipos de relaciones para desarrollar las diferentes disposiciones genéticas que posee el niño sobre la forma de interactuar socialmente, aunque su punto central lo ocupa la herencia. Entre herencia y medio podemos decir que el fin es de comprender cómo interaccionan herencia como parte del medio, y con este fin podemos decir que cada dimensión del desarrollo en cada individuo y en cada grupo engloban correlacionalmente juntos. Los resultados encontrados ponían de manifiesto la existencia de un periodo óptimo dentro del desarrollo, muy relacionado con la maduración, para adquirir unas determinadas capacidades y habilidades tras el cual no se podían adquirir. Pasado dicho periodo, se derivan unas consecuencias bien positivas o negativas con respecto a la capacidad que se tratase y que tendrían carácter irreversible. Cuando hablamos de periodos críticos, hablamos de determinados aspectos complejos de la conducta humana, tales como el desarrollo del lenguaje, la inteligencia, la personalidad y las relaciones sociales, entre otros. Por un lado, una mayor capacidad para el aprendizaje o plasticidad del organismo, y por otro lado, la irreversibilidad de las conductas, haciendo referencia tanto a la ausencia de conductas positivas como a las conductas negativas experimentadas. Respecto al primer aspecto, no cabe duda de que la infancia se caracteriza por ser la etapa evolutiva donde se producen muchísimos aprendizajes que servirán de base para otros posteriores. La segunda consideración, la irreversibilidad o reversibilidad de la conducta, es más polémica y no queda tan clara, por lo que hay que recurrir a numerosas investigaciones, entre las que destacan las realizadas con niños salvajes. En el primer caso, nos remontamos a Francia en 1800, donde el profesor Jean Itard estudia el caso del niño Víctor de Aveyron, encontrado al sur de Francia, que tenía un comportamiento salvaje, pero era debido justamente al tipo de vida que había llevado hasta entonces. El profesor Itard describió el estado inicial de Víctor de la siguiente forma: sus ojos miraban, pero no veían; sus oídos oían, pero no escuchaban; y el sentido táctil, limitado a la operación mecánica de coger y agarrar, nunca se había usado para verificar la forma
o la existencia de un objeto cercano. Este autor pensó que el niño podría ser rehabilitado y dedicó su vida exclusivamente a su educación, consiguiendo a posteriori grandes progresos. Víctor consiguió mejorar en su desarrollo psicomotor, socialización y solución de problemas prácticos, pero no fue así en su desarrollo del lenguaje, donde se hallaron dificultades insuperables. En el otro caso es el de Willie Gene, encontrada en la ciudad de Los Ángeles en 1970, en un granero a la edad de 13 años. Esta niña había sufrido aislamiento social y ausencia de estimulación durante más de 10 años. Su vida transcurrió atada a una silla, usaba pañales y no sabía hablar, apenas emitía algunos sonidos. Parecía un bebé y era una adolescente. Gracias a un programa de entrenamiento, Gene consiguió mejorar en el lenguaje, adquiriendo un repertorio de 200 palabras y construyendo frases de 4 palabras. Dichos avances parecían ser el resultado de cierta plasticidad, recuperación de déficits en el lenguaje, aunque con unos límites, ya que no consiguió superar un nivel de lenguaje de un niño de 3 años. No obstante, parecía poner en entredicho la hipótesis de los periodos críticos a la que hacemos alusión, entendida por Lenneberg en un sentido estricto como algo prefijado biológicamente.